Ahora vamos a trabajar con funciones para base de datos. Estas funciones son muy similares a las funciones que ya vimos en clases pasadas. Está la función b de suma, b de contar, b de contará. O sea, son funciones que ya existen, pero ahora se implementan utilizando una base de datos. Entonces aquí tenemos una serie de preguntas que vamos a ir resolviendo por medio de estas funciones. La primera pregunta dice, ¿cuántas placas de lámina vendió Verónica? Me voy a copiar la pregunta y la voy a pegar por acá para tenerlo más a mano. ¿Cuántas placas de lámina vendió Verónica? Entonces lo que vamos a utilizar aquí es la función b de suma y ahorita vamos a ver cómo utilizarla. Para empezar debemos de tener los criterios definidos en una tabla. Entonces, los criterios son lo que me está pidiendo la pregunta. Me interesa un vendedor específico y también me interesa un producto específico. Algo importante aquí, que los campos que yo ponga, por ejemplo en este caso puse vendedor y puse producto, deben de coincidir exactamente con los nombres de columna de mi base de datos. Aquí se llama vendedor y aquí se llama producto. Entonces por eso es que estoy utilizando estos nombres. Voy a quitar el filtro para que no me esté molestando. Ahí está. Entonces lo que les decía, vendedor, porque aquí se llama vendedor, y producto, porque aquí, perdón, producto, porque aquí se llama producto. Entonces tienen que coincidir las columnas. Entonces como vendedor me interesa que sea Verónica y como producto me interesa que sea placa de lámina. Entonces estos van a ser los criterios que me interesan para resolver esta pregunta. Signo igual para que la hoja de cálculo interprete que es una fórmula que voy a utilizar. B de suma. Y en la parte inferior me voy dando cuenta de los parámetros que me pide que debo de utilizar para cumplir correctamente con la sintaxis de la función. Entonces lo primero que me pide es la base de datos. La base de datos pues es toda la tablita, ¿no? Entonces la selecciono o la puedo escribir directamente, sería desde A1 hasta F11. Bueno, le pongo el símbolo que me pide aquí, en mi caso es coma. Luego dice nombre del campo. En nombre del campo voy a poner qué cosa es lo que quiero sumar. ¿Qué cosa es lo que va a sumar? Pues quiero sumar la cantidad. Voy a seleccionar de 1, coma. ¿Por qué la cantidad? Bueno, porque me interesa saber cuántas placas de lámina, cuántas. Y aquí me lo va a indicar, ¿no? Tengo que ir sumando la cantidad para saber cuántas unidades de ese producto pues vendió Verónica. Y el siguiente elemento son los criterios. Y los criterios pues es esta tablita de aquí. Los criterios es que sea Verónica en la columna vendedor y placa de lámina en la columna producto. Le voy a dar cerrar el paréntesis y enter. 8 placas de lámina vendió Verónica. Y como nuestra tabla es muy pequeña, lo podemos comprobar, podemos ir contando, ¿no? Entonces voy a buscar a Verónica. Aquí está Verónica con placa de lámina. Aquí vendió 6. Busco a Verónica. Aquí está Verónica con placa de lámina y aquí vendió 2. Ya llevo 8. Aquí está otra vez Verónica, pero con placa de granito. Entonces ya no cumple con los criterios. Entonces esto no lo cuento. Entonces se dan cuenta, realmente Verónica vendió 8 unidades o 8 placas de lámina. Y eso lo obtuvimos utilizando la función b de suma. Aquí se las dejo otra vez para que la puedan ver bien. Bueno, avanzamos. Voy a borrar esto porque me va a servir para la siguiente pregunta.
Dice, ¿cuántas ventas realizó Andrés con un precio unitario mayor a 40 pesos? ¿Cuántas ventas realizó Andrés con un precio unitario mayor a 40 pesos? Entonces, quiero saber cuántas ventas. Aquí puedo utilizar dos funciones, que sería la de BD contará o la de BD contar. Yo voy a utilizar a BD contará. Voy a copiar la pregunta. Y aquí voy a poner mis criterios. El primer criterio es el vendedor, que quiero que sea Andrés. Y el segundo criterio es el precio unitario, que quiero que sea mayor a 40. Entonces aquí voy a poner mi función. BD contará. Nombre de la base de datos o la base de datos, selecciono, coma. Nombre del campo, ¿cuál es el campo que voy a contar? En este caso quiero que cuente la columna producto. Como es contará, no hay ningún problema porque son letras y contará cuenta texto. Y por último, los criterios, que los criterios sería que el vendedor sea Andrés y que el precio unitario sea mayor a 40. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter. Entonces, Andrés realizó una venta con un precio unitario mayor a 40 pesos. Y como les digo, como está chiquita nuestra tabla, pues rápido podemos verificar que realmente está cumpliendo la condición que nos está solicitando la actividad. Entonces vamos a buscar a Andrés. Aquí está Andrés. Y Andrés, bueno, esta no cumple. Vamos a buscar otra vez dónde está Andrés. Aquí está Andrés. Esta sí cumple, con un precio unitario mayor a 40. Aquí tiene una venta que cumple con la condición que está solicitando la actividad. En este caso, pues no cumple. En total, Andrés tiene 2 ventas, pero esta no cumple con el precio unitario mayor a 40, solamente la de 50. Por eso el resultado nos da 1. Bueno, les dejo por acá la función para que la puedan observar bien. Bueno, voy a borrar y nos vamos con la siguiente. ¿Cuántas ventas mayores de 100 pesos realizó César? Bueno, esta la vamos a resolver con B de contar. Entonces voy a poner mis criterios aquí. Mis criterios es el vendedor y el total. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando del precio unitario, ya estamos hablando de las ventas totales y mi columna se llama total. Vendedor quiero que sea César y el total quiero que sea mayor a 100. Igual a B de contar, pero recuerden que la función contar pues nada más cuenta números, ¿no? Entonces, primero la base de datos, después la columna que quiero contar, en este caso voy a contar a los totales, porque son números, y por último los criterios, que sería la tablita donde vendedor es César y el total es mayor a 100. Cierro paréntesis y ya obtengo el resultado. Ya no vamos a ir comprobando una por una porque nos va a llevar mucho tiempo, pero funciona, ¿no? Ya lo vimos con las dos funciones anteriores. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Obtener el promedio de ventas del producto placa de lámina que vendió Verónica. Bueno, entonces me interesa que el vendedor sea Verónica. Me interesa que el producto sea placa de lámina. Y ahora voy a
obtener el resultado por medio de la función BD promedio. ¿Por qué? Porque es lo que me está solicitando, ¿no? Dice obtener el promedio de ventas del producto placa de lámina que vendió Verónica. Base de datos. Selecciono, coma, nombre del campo. ¿Qué cosa es lo que quiero promediar? Pues los totales. Entonces elijo F1, coma. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios es que vendedor sea Verónica y que producto sea placa de lámina. Cierro paréntesis y el promedio de ventas para el producto de placa de lámina del vendedor Verónica sería 300. Les dejo ahí la función para que puedan observarla bien. Siguiente. Voy a borrar esto. Siguiente ejercicio. Obtener la mayor venta del producto yeso. Y ya cuando nos dicen mayor venta, rápido pensamos en max, ¿no? Entonces, pero aquí se llama BD max. Entonces, vamos a poner aquí nuestros criterios. ¿Cuál sería el criterio que nos interesa? Pues el producto nada más, ¿no? El producto nos interesa que sea yeso. BD max, base de datos, el nombre del campo, que sería F1. F1 porque me está pidiendo la mayor venta, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el mayor valor? Pues de los totales. Y por último, los criterios. Cierro paréntesis. Y la mayor venta del producto yeso fue de 200 pesos. Bueno, les dejo por acá la función. Y vamos con el siguiente. Obtener la menor venta del producto yeso. Entonces aquí ya le saben, ¿no? Sería producto yeso. Pero ahora con B de min. Base de datos, coma, nombre del campo, total y los criterios. Y la menor venta de yeso fue de 50 pesos. Bueno, les dejo por acá la función. Entonces, si se dan cuenta, todas las funciones existe una normal, ¿no? Una sin BD, y su funcionamiento es muy similar. Entonces, no hay mucho problema con utilizar estas funciones. Entonces, la ventaja pues es de que los criterios nos dan una posibilidad más amplia de obtener resultados más precisos o más concretos. Vamos a borrar esto para ir al siguiente ejercicio. Y nos dice que vamos a obtener la desviación estándar muestral de las ventas de placa de lámina. Entonces, para eso hay una función que se llama BD_DEST, de desviación estándar, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí nuestro criterio, que va a ser el producto. ¿Qué producto nos interesa? La placa de lámina. Esta función pues es más apropiada para cuestiones de estadística, pero igual en algún momento pues nos puede servir. Vamos a poner el nombre de la función BD_DEST, de desviación estándar. Abro paréntesis, la base de datos, el nombre del campo. Aquí me está pidiendo la desviación estándar muestral de las ventas. Entonces las ventas pues es el total, ¿no? Mi columna total. Coma.
y los criterios solamente del producto placa de lámina. Y esa sería la desviación estándar muestral. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí les voy a dejar la función. Esta es muy parecida, pero va a depender de la información con la que estemos trabajando. Aquí nos dice que hay que obtener la desviación estándar poblacional de las ventas de placa de lámina. Entonces ahí va a depender, ¿no? de cómo sea nuestro estudio. Si es sobre una muestra, pues vamos a utilizar la función anterior. Y si es un estudio de una población, pues ahorita vamos a ver cuál es la función apropiada para trabajar con poblaciones. Entonces, en este caso, nuestro criterio sería producto placa de lámina. Y aquí vamos a utilizar nuestra función BD, desviación estándar, pero poblacional. Entonces seleccionamos nuestra información, coma, el nombre del campo pues sería total, coma, y los criterios, que en este caso solamente queremos esa desviación estándar del producto placa de lámina. Y ahí tenemos nuestro resultado. Bueno, avanzamos. Las siguientes dos preguntas también son con referencia a estudios estadísticos. Nos pide la varianza muestral. De igual forma, nuestro criterio sería el nombre del producto. Y la función es BD var de varianza. La base de datos, el nombre del campo F1 y los criterios. Enter. Y esa sería la varianza muestra. ¿Por qué nos da un número tan grande? Bueno, recuerden que la varianza pues es el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Entonces lo que nos dio en la desviación estándar es elevarlo al cuadrado y ese sería el resultado de nuestra varianza. Entonces, pero aquí ya nos da directamente el resultado de toda la fórmula. Bueno. Y ahora nos pide, bueno, el siguiente ejercicio es la varianza poblacional de las ventas de placa de lámina. Entonces, no voy a borrar mi criterio porque es el mismo, me va a servir. Varianza poblacional, bueno, lo único que varía va a ser que le voy a poner una P. La función es similar, B de varp. Y los criterios pues van a ser similares, los parámetros, la base de datos es la misma, la columna donde va a obtener la varianza poblacional pues es lo mismo, están los totales. Y por último los criterios, pues es que me interesa que el producto sea placa de lámina. Entonces, recuerden que la única diferencia entre un valor muestral y un valor poblacional es que en la función le agregamos la P. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y esto sería todo para las funciones de base de datos.